Hoy vamos a hablar del séptimo país nórdico. Muchos no saben diferenciar entre los países nórdicos y los países escandinavos. Es bien simple, los países escandinavos son tres: Dinamarca, Suecia y Noruega. Pero a la hora de hablar de los países nórdicos, todo el mundo agrega a Finlandia y a Islandia, siendo 5 en total. Alguno que otro te puede nombrar al sexto, que es Islas Feroe, que si bien pertenecen al Reino de Dinamarca, son un territorio independiente. Ahora, el lugar que nadie menciona, al que yo llamo el séptimo país nórdico, refiere a las Islas Aland, o como se dice en su idioma, Åland, que incluso en WhatsApp, al escribir Islas Aland, te sale su propia bandera. Este territorio, además de tener su autonomía, con su propio gobierno, con su bandera, con sus propias leyes, casi nadie sabe que existe. De hecho, muchos se van a estar enterando por este video de la existencia de este lugar. Y les tengo que confesar algo, yo me enteré hace muy poquito también. Es por eso que lamentablemente no va a tener un lugar en el ranking de países, que se está poniendo una locura. Si no sabés de lo que estoy hablando, tengo un canal secundario donde estoy haciendo un ranking con todos los países del mundo, enumerando un montón de datos, de curiosidades. Te va a encantar. Si no estás al tanto, en la descripción te voy a dejar ese otro canal. Islas Aland políticamente es una región autónoma de Finlandia, pero funciona como una nación independiente en muchas áreas legislativas, tiene al euro como moneda y pertenece a la Unión Europea por su anexión con Finlandia. Este es un lugar que está entre dos países nórdicos, Suecia y Finlandia, pero que no es ni uno ni el otro. Hay cosas que pasan en Aland que te van a hacer pensar cómo puede ser que esto no se sepa, o peor, ¿por qué nadie está hablando de esto? Arranquemos con una pregunta simple. ¿Cómo puede ser que exista en el mundo un lugar que tenga más de 6.500 islas y tu profesor de geografía nunca lo haya mencionado? Y escuchaste bien, son más de 6.500 islas. El archipiélago de Aland tiene oficialmente esa cantidad de islotes, pero apenas unas 70 están habitadas. O sea que por cada isla que tiene gente, hay casi 100 que están deshabitadas, perdidas ahí en el mar Báltico. Es como si cada familia tuviera su propia isla privada. Suena a un sueño nórdico, ¿no? Pero pará que recién empezamos. Porque esto no es un conjunto de islas ahí tiradas, es un territorio autónomo. ¿Sabés desde cuándo? Desde 1921. O sea, hace más de 100 años que vienen tomando sus propias decisiones, con su propio parlamento, su propia bandera, su propio gobierno, hasta sus propias leyes de inmigración. Es como si fuese un país dentro de otro país, pero sin pasaporte propio. Suena raro, ¿no? Bueno, a medida que vaya avanzando este video, se va a ir poniendo cada vez más interesante. Una de las cosas que más sorprende es que en Aland no hay ejército, no existe el servicio militar obligatorio, no hay bases, no hay tanques, no hay soldados, absolutamente nada, cero. Es una zona completamente desmilitarizada desde hace más de un siglo. Imagínate vivir en un lugar donde no hay presencia militar. En un mundo donde casi todos los países están armados hasta los dientes, ellos decidieron quedarse al margen. Pero ¿cómo se mantiene eso en pie? ¿Quién los protege? ¿Y qué pasa si alguien quiere invadirlos? Bueno, ahí es donde empieza lo más turbio, porque todo esto no fue un acuerdo pacífico y alegre entre amigos nórdicos. Fue todo un tema geopolítico que por poco termina en guerra entre Finlandia y Suecia. Las Islas Aland están geográficamente en territorio finlandés, pero culturalmente son suecas. Siempre la gente de este territorio habló sueco, vivió con tradiciones suecas y está más cerca de Estocolmo que de Helsinki. Pero cuando Finlandia se independizó de Rusia en 1917, se quedó con Aland y ahí empezó el problema. Los habitantes no querían saber nada con ser parte de Finlandia, querían ser parte de Suecia. Armaron protestas, enviaron cartas, hicieron de todo. El conflicto escaló tanto que terminó en la Liga de las Naciones, que sería el equivalente de hoy en día de la ONU. El veredicto fue rarísimo. Determinó que las islas iban a pertenecer a Finlandia, pero con autonomía local, lo cual no tiene sentido. Lo esperable hubiese sido que le den la condición de país autónomo, teniendo en cuenta que es una nación 100% libre. Como dije, su propio gobierno, su propia bandera, sus propias leyes, todo. Pero si debía pertenecer a algún país, era Suecia, más que nada por temas culturales, no a Finlandia. Como tal es el caso de las Islas Feroe, que si bien tiene también su autonomía de la misma manera que las Islas Aland, está anexada como al Reino de Dinamarca. Pero en las Islas Feroe se habla danés y comparten culturalmente muchas cosas. De la misma manera que en las Islas Aland comparten muchas cosas suecas y se habla sueco. Pero bueno, es el mundo de payasos en el que vivimos. Además no podemos esperar que la ONU tome buenas decisiones, ¿no? Las ONG y los organismos internacionales no sirven para nada. Como una especie de consenso
concesión forzada, se les garantizó mantener su idioma, su cultura, sus leyes y su neutralidad. En resumen, Finlandia pone la bandera afuera, pero adentro del territorio de las Islas Aland mandan ellos mismos. Y ojo, que esa autonomía no es simbólica, es total. Tienen su propio parlamento que decide sobre prácticamente todo: impuestos, inmigración, educación, salud, transporte. Incluso pueden rechazar leyes nacionales si consideran que van en contra de su identidad. Como te mencioné antes, los alandeses tienen su propia bandera, azul, roja y amarilla. Y no es una bandera cultural ni decorativa, es una bandera oficial que flamea en las escuelas, en los edificios públicos y hasta en sus propios barcos. Prácticamente es su propio país. Y no se queda ahí, también tienen sus propios sellos postales. Si mandas una carta desde Aland, no lleva un sello finlandés, lleva uno de Aland, con sus propios diseños, sus propias temáticas, su propio valor. Algunos se volvieron piezas de colección entre filatelistas, es decir, para las personas que coleccionan y estudian sellos postales. O sea, gente que ni siquiera fue a Aland colecciona sus estampillas. Y además tienen su propia emisora de radio, se llaman Alands Radio. Más que nada informan sobre la política local, transmiten música sueca, hacen entrevistas con vecinos de las islas, nada de Helsinki, nada de Finlandia, todo 100% local de las Islas Aland. Ahora escucha esto, qué loco. Si vas en ferry desde Finlandia o desde Suecia a las Islas Aland, podés comprar cosas sin pagar IVA. Porque Aland, más allá de que en los papeles sea parte de Finlandia, está fuera del sistema fiscal europeo. ¿Qué significa esto? Que se considera una zona libre de impuestos en muchos aspectos. Por lo tanto, muchos ferries que cruzan el mar Báltico hacen una paradita ahí en Aland para habilitar la venta de productos libres de impuestos. Desde perfumes, alcohol, ropa. ¿Y quién gana con eso? 100% la gente de Aland. Y mientras muchos países están discutiendo si declarar un día patrio o no, Aland ya tiene el suyo, el 9 de junio. Ese día se celebra el Día de la Autonomía, donde se conmemora el momento en que Finlandia reconoció formalmente la autonomía de estas islas. Hay actos, banderas por todos lados, desfiles escolares y hasta feriados oficiales. Pero claro, eso dejó muchas heridas abiertas, porque si bien oficialmente son parte de Finlandia, en la práctica viven como si fuesen un país independiente. Y eso da para preguntarse, ¿qué hace eso con la identidad de una persona? ¿Cómo creces siendo parte de un país pero no hablando su idioma, ni usando su bandera, ni siguiendo todas sus leyes? ¿Te sentís parte o te sentís extranjero en tu propio país? Esa ambigüedad es parte de lo que hace a Aland un lugar tan único. No están peleando por la independencia, pero tampoco quieren ser absorbidos por Finlandia. Es como si hubieran encontrado una tercera vía. Este es un país dentro de un país, pero que funciona mejor que muchos países independientes. De todas maneras, estaría bueno que el día de mañana sea considerado un país completamente diferente a Finlandia. Este lugar, que casi nadie puede ubicar en el mapa, pasó de ser una región pobre, una región olvidada y aislada, a ser una de las más ricas per cápita de toda Europa. Hay regiones de Finlandia con toda su infraestructura que no llegan al nivel de vida de estas islitas en el medio del mar. Y esto no fue magia. No tienen petróleo, no tienen oro, no tienen un Silicon Valley. Entonces, ¿cómo hicieron? Acá viene lo interesante. Supieron aprovechar su ubicación como un punto clave entre Suecia y Finlandia. Convirtieron al turismo en una mina de oro, supieron explotar su sistema de impuestos diferenciado y crearon una red económica basada en la pesca, el transporte marítimo y los servicios turísticos. Es decir, trabajaron con lo que tenían y hoy sus habitantes tienen un nivel de vida altísimo, sin necesitar grandes industrias ni grandes ciudades. Pero pará, porque lo de islitas no es una metáfora. ¿Te acordás que dijimos al inicio que Aland tiene más de 6.500 islas? Bueno, algunas son tan chicas que apenas entran 3 árboles y un muelle. Otras tienen casitas perdidas entre los pinos. Pero lo más increíble de todo es esto. En promedio, si tomamos en cuenta sus habitantes y la cantidad de islas, es que por cada isla hay 1,5 personas. Es decir, literalmente una persona y media. Hay más islas que personas. Vivir ahí es como tener tu propia isla sin ser millonario. Y si te estás imaginando una vida aburrida, gris, en el medio del mar, déjame decirte que está bastante lejos de la realidad. En Aland cada casa tiene un sauna, pero no como un lujo. Es una tradición, una religión, casi te diría una necesidad. El sauna no es solo para relajarse, sino es un ritual. Se hace en familia, entre amigos, incluso en reuniones laborales. Hay casas donde el sauna es más grande que el baño. Y lo más loco es que muchos tienen sauna en el muelle, con salida directa al mar. Te cocinas al vapor y después te tirás al agua helada. El sauna
se ha comprobado que tiene muchos beneficios para la salud. Entre ellos podemos decir la mejora de la salud cardiovascular y pulmonar, la reducción del estrés y la ansiedad, la mejora de la calidad del sueño y la recuperación muscular. Y si todo esto te parecía raro, te tiro un dato más. Alan tiene uno de los veranos más soleados de toda Europa. Sí, cuando pensamos en el norte nos imaginamos oscuridad, frío, cielos nublados todo el año, pero en Alan pasa algo muy curioso. Por su ubicación, el clima en verano es bastante estable y el cielo suele estar despejado. Eso hace que muchos finlandeses, incluso suecos, lo elijan como destino de vacaciones. Es como un pequeño refugio climático. Mientras en otras partes de Escandinavia llueve o está nublado, en Alan hay sol. Y en los países nórdicos donde el sol se ve poco, eso vale oro. Muchos jubilados están comprando propiedades ahí, también algunos finlandeses que buscan escaparse del estrés de la ciudad y hasta algún que otro inversor que vio que esto no es un paraíso perdido, sino una mina de oportunidades. Y lo más fuerte es esto: todo este desarrollo, toda esta riqueza, toda esta vida de primer mundo se logró sin grandes construcciones, sin contaminar, sin reventar la naturaleza, mantuvieron su esencia, cuidaron el entorno y a la vez lograron vivir bien, un equilibrio que muy pocos países en el mundo consiguieron. Hay algo que pasa cuando mirás un lugar como Alan, porque más allá de las cifras, de la política, de las leyes raras y los datos curiosos, Alan te despierta una pregunta que no podés sacarte de la cabeza. ¿Cómo puede existir un lugar así y que nadie lo haya contado nunca? Acá no hay edificios gigantes ni autos de lujo. No hay influencers mostrando el café de moda ni publicidades gritándote qué consumir, pero hay algo mucho más difícil de encontrar: armonía. La naturaleza y la vida humana conviven sin molestarse. Y cuando digo naturaleza, no estoy hablando de un par de arbolitos o un sendero pintoresco. Acá podés estar acampando al lado de un lago y que un alce gigante se te aparezca entre la niebla. Así como lo más normal del mundo, porque en este territorio es normal. Y lo más loco es que no te multan, no te retan, no te prohíben. En Alan existe algo que parece ciencia ficción para nosotros: el derecho de acampar libremente. Vos podés poner tu carpa en cualquier lugar de la naturaleza, siempre y cuando no molestes a nadie ni dejes mugre. No necesitas pagar por acampar. No necesitas una autorización, solo respetar el lugar. Y parece poco, pero eso ya te habla de una sociedad que confía en su gente, que cree que puede vivir bien sin llenar todo de normas y controles. ¿Y sabes qué? Les funciona. Y quizás lo más admirable es que sin tener ejército, sin meterse en problemas, sin buscar protagonismo, Alan se convirtió en un modelo, un ejemplo de cómo se puede vivir con identidad, con cultura propia, sin necesidad de imponerle nada a nadie. Tienen autores que nadie lee afuera, música que casi nadie escuchó, una historia que no entra en los libros de historias oficiales, y a eso lo llevan con orgullo. No necesitan validación internacional para saber quiénes son. Y eso, en una era donde todos buscan likes y aprobación constante, es de una fuerza brutal. Por eso, este video no es solo para contarte rarezas, es para mostrarte que existen lugares donde las cosas funcionan distinto, donde la vida puede ser más simple, más humana, más libre. Y no hace falta que todos nos mudemos a Alan, pero sí estaría bueno preguntarnos qué cosas de su manera de vivir podríamos aplicar nosotros en nuestros países. Porque a veces no se trata de cambiar el mundo entero, se trata de cambiar cómo lo miramos. Si te gustó este video, te invito a que lo compartas con otras personas para que vean la existencia de este lugar que muy pocos conocen. Antes de irme, y no hay mejor momento para recomendarte este video que hice sobre las Islas Feroe, el sexto país nórdico que también muy poco se sabe y la verdad que tiene una calidad de vida espectacular. Te veo ahí y te sigo contando más sobre ese hermoso país. Nos fuimos, ¿qué hecho?